¿no? Es un gusto compartir, saber que un año más pasa y a veces pensamos, un año pasó pero no vemos más gente. Es cierto, pero personal, si mirás para atrás, ¿qué cosas avanzaron en tu vida cuando te aferraste a Dios? ¿Podrías decir una? No me lo tenés que decir, pero ¿podrías decir una? Por lo menos una. Por ejemplo, este año conocí de una forma a Dios más íntima. Estoy leyendo la Biblia y la disfruto. Mis compañeros de trabajo, mis vecinos saben que conozco a Cristo. Yo recién salí a invitar a algunas personas, a algunos niños. La gente sabe que acá hay una iglesia. Que no venga es otra cosa, pero ya saben. Tal vez, si seguimos invitando, así, pero vale la pena, siempre vale la pena. Porque alguna vez vamos a encontrar una persona con necesidad y ese es el día que va a buscar a Dios, como nos pasó a nosotros. Ahora, para mí es un privilegio ser parte del milagro de Dios, y donde nace una iglesia es el milagro de Dios. ¿Quién es el dueño de esta iglesia? Bien, perfecto, Dios. Ahora, ¿quién es el encargado de que esta iglesia crezca? Todos. Qué bueno que dijo todo y que algunos no dijeron nada, porque siempre dicen, el pastor, acá tenemos a Elige y a Raúl, que ellos la hagan crecer. De por sí, con lo que le pagamos, es suficiente como para que trabajen todo el día. A veces pensamos que los líderes de la iglesia son los que tienen que hacer crecer la obra. Ahora, vamos a la Biblia. 2 Corintios capítulo 5. Y en el capítulo 5 de 2 Corintios, el apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 4 en adelante, que por tanto no desmayemos antes que el hombre se va cansando, pero él nos da fuerza. Todo lo que nos pasa muchas veces, que quizás pensamos, bueno, no doy más. Capítulo 5 dice, empieza, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio que es de Dios. Pero cuando vamos al versículo 10, nos habla del tribunal de Cristo, un día donde todos nosotros vamos a recibir un premio, mínimo un premio. Qué bueno sería que podamos recibir la corona que Dios le da a aquellos que ganan almas. O tal vez la corona a aquellos que amamos su venida y esperamos que Cristo venga ya. Pero hay corona. Ahora seguimos mirando un poquito y tal vez para el mundo hoy estamos locos. Porque habría que estar haciendo parte de los comicios electorales. Pero estamos aquí. Bueno, el apóstol Pablo dice, pero si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes que sigamos leyendo, cuando pensás en el amor de Dios, ¿qué sentís? Porque yo amo a Dios, porque entendí perfectamente que Él me amó primero. Y cuando disfruto su amor, todo es diferente. El domingo pasado yo estaba compartiendo sobre Juan capítulo 8, la mujer que todos tenían que apedrear. Pero ¿qué hizo la transformación en esa mujer? No fue la ley, porque la ley es injusta. No fue la palabra de los fariseos porque la querían apedrear. Fue exactamente que estaba el Señor Jesús, escribía con la mano, no sabemos qué hacía, cuando la mira le dice, los que te acusan, tú no, acá no estás, no te condeno, ve y no peques más. Imaginémonos a esa mujer temblando, pensando, me van a apedrear. Pero la gracia de Dios la impactó. Y esa mujer se sintió amada, por consecuencia amó. Y no tengo duda que compartió el amor de Dios con todos. En este año
¿Cómo compartiste el amor de Dios para que más personas sean impactadas? Y no importa si vienen o no vienen a la reunión. Yo le compartí ahora a Raúl, cuando llegamos a Costa Rica, acá hay un dicho tico que yo no lo conocía. Ahí le llego, es uno. Y ahorita llego, es otro. Son dos mentiras muy sociales. Y cuando yo llegué, ahorita llego. Qué bien, ya viene. A la traducción mía. Ahí le llego, significa después voy a ir. Eso era entre semanas. Así que llegaba el día domingo, estábamos comenzando una iglesia en Paso Ancho. Ahorita llego. Invitamos 40 personas que ahorita llegan. Adriana, mis hijas y yo. Oremos. Nadie llegaba, ¿qué pasó? Después entendí, ahorita llego y ahí le llego es mentira. ¿Así? Ok. Ahorita llego. Perfecto, te espero. No, ahorita llego, te espero. Es que me tengo que mudar. Perfecto, mientras vos te cambiás, te bañás, yo te espero. Se sintió comprometida, se dio cuenta que me estaba mintiendo y fue conmigo casi obligado. ¿Ahorita llegó? Sí, llegó. ¿Lo obligué? Sí, lo obligué. Yo sabía que lo estaba obligando, por supuesto que sabía que lo estaba obligando. Esta persona que hoy estoy mencionando sirve al Señor en una iglesia de aquí de San José. Es uno de los líderes. Eso pasó hace 14 años. Y siempre nos reímos porque la ahorita llego se transformó en hoy conozco a Cristo como Salvador. A veces tenemos que hacer eso. Pero volviendo al pasaje, dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo murió por todos, pero murió por mí, para que yo pueda vivir en Él. Y acá está la experiencia fundamental y maravillosa de todos los cristianos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es una nueva criatura? Un camino malo o un camino nuevo. Una nueva criatura es una nueva persona. Y dice, todas las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque Él las hizo nuevas. Nosotros nacimos con un corazón corrupto. Por consecuencia, yo estaba separado de Dios. Pero un día Dios, por su gracia y por su misericordia, me permitió conocerle y me hizo una nueva persona. ¿Cómo lo hizo? Tuve que renacer. Vayan conmigo a la carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Después de Santiago viene Pedro. Primera Pedro, todavía no dice el versículo, por ahí vamos. Empieza el apóstol Pedro, esta carta se la escribe a los expatriados, a todos los que estaban dispersos en diferentes lugares, los que habían sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 3 de Primera Pedro dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿nos hizo qué? Renacer. 1:3. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nos hizo renacer. Acabamos de leer, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque tuve que morir para volver a vivir. Yo no sé cuándo conociste a Cristo, pero si conociste a Cristo tuviste que morir y renacer, volver a nacer, que es lo mismo que el apóstol Juan relata cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para nosotros, para disfrutar la presencia de Dios un día, tuvimos que experimentar el renacer, el nacer de nuevo. ¿Para qué nacimos de nuevo? Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, la herencia que no se corrompe, la herencia que no se contamina, la herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Ahora, esta misma palabra, versículo 23 del capítulo 1, dice, sabiendo
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, habla de renacer. Las cosas viejas pasan, somos una nueva persona en Cristo, y esta es mi identidad. Soy un renacido, soy un hijo de Dios, renací para una esperanza viva. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar? Que todavía hay esperanza. Cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Pero yo tengo la esperanza de que un día Cristo viene a buscarme o me voy con Él. Y cuando tengo esa esperanza es para compartirla con otros. Y es simple. Un día comprendí mi situación. Yo estaba sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y al comprender eso, tuve que renacer. Y una vez que renací, lo puedo compartir con los demás. ¿Por qué? Porque es más fuerte que yo. Ahora, ¿cómo tuve que hacer para ser una nueva criatura? Para dejar que todo lo viejo pase. Cuando voy otra vez a 1 Pedro, versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si me hace un nudo en la garganta cuando leo el precio que Cristo tuvo que pagar, su propia sangre. Tal vez no valoramos eso. Tal vez nos acostumbramos a que tengo que venir el domingo porque, bueno, es la iglesia. Pero la salvación que fue gratis para mí. Pero fue su propia sangre. Antes sacrificaban un cordero, y si a veces me duele matar un animalito, a veces pasa una cucaracha y la majo y pienso, y si fuera evolucionista, dice, maté a mi abuelita. Pero, no, pobrecita, la vieja no era ninguna cucaracha, ¿no? Pero se me ocurrió la abuelita ahora. Ahora, si fuera evolucionista pienso eso, pero imagínate, mataban un cordero. Cristo tuvo que morir. Si pensamos en lo que leímos antes, 1 Corintios, el amor de Cristo hace algo interno, me constriñe, me hace vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque me amó tanto que permitió que yo pueda morir para poder volver a vivir. Al ser una nueva persona, ¿qué soy? Versículo 9 del capítulo 2. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, eso es adquirido. Hasta acá suena muy bien, pero ¿para qué fui hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios? Para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo estaba perdido, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Al comprender mi situación, una de las cosas que tengo que comprender, que estaba en el reino del infierno, camino al infierno, y fui trasladado al reino de su amado Hijo, simplemente por su gracia. Pero lo que es gracia para mí, fue un costo para Él, por su sangre. Entonces, pensando en un año, no importa cuántos somos hoy, porque no puedo cambiar el pasado, pero si cada uno de nosotros seguimos orando, seguimos trabajando, seguimos invitando, pero a eso le agregamos el ingrediente fundamental: soy nueva criatura. ¿Qué significa que soy nueva criatura? Que mi vida vieja pasó y que mi vida nueva se hace manifiesta. Yo quiero ver, cuando miro a Alicia, quiero ver a Cristo. Quiero ver la imagen de Cristo. Quiero que por los poros míos salga el amor de Cristo. Porque las cosas viejas pasaron. Porque fui renacido.
Nadie se resiste al amor. Qué interesante, porque puede haber de todo, pero cuando una persona es amada, tarde o temprano es quebrantada. Y de la misma manera que encontraste el amor de Dios, hay un montón de gente en este vecindario que necesita ese amor. Fuimos renacidos para una esperanza viva, fuimos adquiridos por Dios para anunciar esas virtudes. El anunciar las virtudes no me garantiza que voy a tener muchos resultados, pero me da fe de que voy a tener fruto. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, al igual que las almas de las personas. Y la palabra de Dios promete algo, no vuelve vacía. Tal vez vamos a evangelizar mucho, tarde o temprano veremos frutos. Volviendo a 2 Corintios, después que dice que somos nueva criatura, versículo 17, y que todas las cosas viejas pasaron, todas las hace nuevas. Aquí me habla de algo maravilloso. ¿Fui hecho nueva criatura? Sí. ¿Tengo una nueva identidad? Sí. ¿Tengo una nueva forma de pensar? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios me salva, su misma persona viene a mi vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahora, ¿de quién proviene? Pase, señora, y siéntese. Bienvenida. ¿De quién proviene todo esto? Proviene de Dios, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién estaba peleado? ¿Dios con el hombre o el hombre con Dios? Otra vez. ¿Quién estaba peleado? ¿Dios con el hombre o el hombre con Dios? Lo único que me contesta es el mejor alumno. Después le dan los chocolates, hermano. ¿Quién estaba peleado? ¿Dios con el hombre o el hombre con Dios? ¿Quién estaba enemistado? El hombre. Usted piensa eso, los demás están de acuerdo. Dice, mire la cara. Sí. Dice. Dios no se pelea con nadie. Dios nos reconcilia consigo mismo, porque éramos enemigos de Dios. Ahora, ya sabemos que somos reconciliados con Dios. Sabemos que fuimos renacidos para eso. Sabemos el precio que tuvimos que pagar. ¿Nosotros? No, Cristo. Cristo en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación, se entregó por mí. ¿Pero para qué hizo eso? Para darme a mí el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministerio? Un servicio. La humanidad se entonces nada más no pensar en que decir lo que es mentira. Una forma de tener gratitud por lo que Él hizo es cumplir mi ministerio. Cuando pienso en el ministerio de reconciliación, estaba el Señor Jesús con sus discípulos antes de subir al cielo. ¿Y qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vamos a mirar Mateo, Marcos, Lucas, que dice, hagan discípulos. Vamos al libro de los Hechos, que dicen, sean mis testigos. ¿Y qué nos dio? Su persona, su poder, su palabra. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir mi ministerio, mi servicio. Cada uno de los que estamos aquí somos portadores de las buenas noticias, que Cristo murió y resucitó. Sí, dígame. Yo he admirado a esa gente, bueno, yo he hablado con Raúl, con los testigos de Jehová, y he admirado cómo esa gente toda la vida andan por toda la vida. Los testigos de Jehová no creen en Cristo, pero miren, es tan fácil como esto. Si yo en este momento me pararía y le diría a ustedes, mostrándole con la Biblia, tomando textos fuera de contexto, que si usted no sale a la calle a golpear puertas, usted pierde su salvación y va a ser un maldito de Dios, ¿sabe qué haría usted? Golpearía puertas y diría, vengo a hablarles de Dios. ¿Por qué lo haría? Por miedo, no por amor. Dios nos da la posibilidad de encontrar su misma gracia, su misma persona y cumplir nuestro ministerio
pero no por temor, sino por amor. Si todos haríamos lo que las sectas hacen, la iglesia que tiene sana doctrina crecería mucho más. Pero lo que voy yo en verdad, toda esa gente se ven. Bueno, siga su ejemplo. O sea, yo una vez invité a uno de ellos en casa para saber de ellos qué hablaban. Pero mire si la iglesia seguiría su ejemplo. Genial sería. Ahora, cuando pensamos que nos dio un ministerio, es un servicio. Cuando pienso en un servicio, puedo ir a diferentes lugares en la Biblia, pero servirle a Dios es estar en un lugar de honra. San Juan 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Qué lindo, ¿no? Si me sirve, sígame. ¿Por qué? Porque el servicio implica movimiento. Yo no puedo servir a Dios estando quieto. Tengo que seguirlo, eso implica caminar. Tengo que caminar como Él caminó porque es el ejemplo a seguir. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy, ahí está mi servidor. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Si alguno me sirve, espere, si alguno me sirve, mi Padre le honra. Tal vez no nos dimos cuenta que el servir a Dios es ser honrado por Dios. Entonces, si cada uno de nosotros podríamos compartir a Cristo de la misma manera que un día llegó a Cristo a nuestras vidas, cumpliríamos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es? Es decirle a las personas, estás mal con Dios, pero acá está Dios, te ama, quiere ser tu amigo, quiere ser tu salvador, quiere ser tu consejero. Dios es todo. Y todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios, porque no somos competentes por nosotros mismos para servirle. Nuestra competencia proviene de Dios. Ni vos ni yo tenemos la capacidad de poder decir, mis dones y mis talentos para servirle son míos. No, soy incapaz, pero Dios me hace capaz. Soy débil, pero Dios me hace fuerte. Y versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, y esto me manifiesta una vez más la deidad de Cristo. Dios y Cristo son uno. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y otra vez, ¿qué nos encarga? La palabra de reconciliación. El ministerio de la palabra es nuestro ministerio. ¿Qué es la palabra de reconciliación? Hablarle a la gente la palabra de Dios para que puedan volver a Dios. La única manera que alguien muerto pueda volver a vivir es cuando yo cumplo mi ministerio utilizando la palabra de reconciliación. Y cuando pienso en esto, Dios me da un título. Soy embajador. ¿Qué hace un embajador? El embajador representa al país. El embajador tiene autoridad plenipotenciaria para poder tomar cualquier decisión en nombre de su país, en el país donde él está. Si en este momento yo tuviera un problema y me voy a la embajada argentina, una vez que estoy dentro de la embajada argentina, estoy bajo la protección de Argentina y nadie me puede tocar, salvo que el embajador dé permiso. ¿Por qué? Estoy bajo su protección. Nosotros somos embajadores de Dios bajo su protección. Y como embajadores tenemos todo el poder de Dios para representarle y para ir en nombre de Él. Somos diplomáticos, pero no el diplomático que nosotros conocemos, que a todo el mundo le quiere caer bien. Somos diplomáticos en cuanto a nuestra posición. Tenemos una posición especial. Estamos en Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 11, fruto de justicia por medio de Jesucristo. Dios ruega por nosotros. Reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Dios te está buscando. Y cuando habla de la reconciliación, y es todo un tema en cuanto a la doctrina de la salvación, la reconciliación
la justificación, son todos estudios que tenemos que hacer por separado. Pero la reconciliación es fundamental. Ninguna persona que está sin reconciliarse puede estar bien con Dios. La reconciliación no tiene nada que ver con llevarme bien, tiene que ver con dejar de ser enemigo de Dios para pasar a ser amigo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? Otra vez, al que no conoce pecado,